Bueno, ahí comenzamos la presentación. Eh, Todos pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Capacitación de inversores Chisei, híbridos. Bueno, el objetivo principal es comprender qué son los inversores híbridos MARS y SHUP. Los MARS son los trifásicos y los SHUP son los monofásicos. Conocer sus beneficios comerciales y técnicos, aprender los pasos clave para su instalación y configuración, identificar errores comunes y cómo evitarlos. Físicamente o exteriormente, los inversores tanto trifásicos como monofásicos son similares, tanto en tamaño, forma, presentación. Los MARS, como habíamos dicho el viernes pasado, es Marte en inglés, son los trifásicos, y los SHUP, que es Júpiter en inglés, o el resumen de Júpiter, son los monofásicos, ¿no? ¿Qué es un inversor híbrido? Es un sistema que puede manejar varias fuentes de energía, ¿no? Como módulos fotovoltaicos, baterías, la red y generadores externos que pueden aportar energía. Pueden operar en modo on-grid y en modo off-grid. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos formas de entender el on-grid y el off-grid. Nosotros cuando hablamos de on-grid, todos interpretamos que son sistemas que están interconectados con la red, que toman energía y pueden inyectar energía, y un off-grid es un sistema aislado que opera con las cargas aislado de la red. Bueno, todos los inversores, cargadores o híbridos pueden hacer esto. En caso de no haber red, pueden trabajar sin red y alimentar las cargas a través de alguna de las fuentes de energía que tengan disponibles, tanto sea baterías como paneles solares. Esto es lo que está diciendo esta parte de la presentación. El suministro de energía es estable y optimizado. Una generación de alta potencia, un suministro de energía estable y fiable. Esto es propiedad también de estos equipos. ¿Cómo está compuesto el sistema? Tenemos el inversor híbrido en el centro, tenemos baterías o banco de baterías, sistema fotovoltaico, los sistemas de Wi-Fi, comunicación con la web, que nos va a permitir el monitoreo del inversor. Los dos tipos de carga que tiene el inversor, algo a destacar y que lo diferencia de un off-grid, ¿no? El dos tipos de cargas que son las cargas de backup y las cargas on-grid. Las cargas on-grid están conectadas sobre la misma línea que alimenta con red el equipo, y las cargas de backup están conectadas a la salida que dice LOAD en el equipo. Eso es importante para poder entender cómo trabaja el equipo, ¿no? Tenemos cargas de backup y cargas on-grid. Las cargas on-grid van a ser alimentadas por el equipo, pero como están conectadas en paralelo con la red, si la red se va o tiene algún problema, las cargas on-grid dejan de ser alimentadas. En cambio, las cargas de backup, como forman parte de otro circuito del inversor, están permanentemente siendo alimentadas cuando el inversor dispone de baterías o dispone de energía solar. Y también estos equipos tienen la propiedad de tener la disponibilidad, la entrada directamente de una conexión eléctrica exclusiva para un generador o grupo electrógeno. Bueno, ¿cómo está integrada la familia de productos, ¿no? Tenemos inversores monofásicos, SHUP 6G2LE, SHUP 10G2LE. El 6
es de 6 kilowatts y el 10 es de 10 kilowatts. Los trifásicos tenemos los Mars 6, 10 y 14, igual que el Jup, 6, 10 y 14 son las potencias respectivas en kilowatts de los equipos. Después tenemos las baterías de Chisei también, la C4800, la Moon 10, las dos son W, W viene de Wall, para amurar, la C48200 también Wall, y la Moon 5R de Rack y la 5R Pro que son de Rack. Y las capacidades de la batería están asociadas a estos números, ¿no? 48 volt, 100 ampere hora, Moon 10 es 10 kilowatt hora de almacenaje, 200, esta es 48, 200 ampere hora, 48 volt, 200 ampere hora, y la Moon 5, 5 kilowatt hora de capacidad bruta, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de los inversores híbridos G6? Suministro ininterrumpido. El inversor híbrido funciona como una UPS, asegurando energía continua para cargas críticas al cambiar automáticamente entre red y baterías, operando en modo on-grid y off-grid. Es ideal para redes inestables, manteniendo equipos esenciales como refrigeradores, aire acondicionados en funcionamiento durante cortes eléctricos. Otras propiedades como vamos a tener ahorro en la factura eléctrica, porque, como dijimos antes, las cargas on-grid y las cargas off-grid son alimentadas por, cuando hay generación solar, por la generación solar. La gestión inteligente, son equipos que, como vamos a ver más adelante, tienen muchas funciones y tienen timers de funcionamiento, control por hasta tres curvas que podemos programar por horario de carga y descarga de batería y de alimentación de consumos. Son equipos de diseño robusto, son IP65. El IP65 lo hace más adecuado para el medio ambiente, si bien nosotros recomendamos siempre que el inversor esté protegido del medio ambiente, tanto a la exposición al sol directo como al agua y a la humedad, pero son equipos que están más reforzados que un off-grid. Y siempre la ventilación, los 500 milímetros que se recomienda, no se lo recomendamos. Solicitamos, por favor, que dejen siempre espacio de ventilación en los 5 puntos o las 5 distancias, ¿no? Arriba, abajo, los dos costados de izquierda a derecha, en la parte inferior y de frente en el equipo. Tienen pantalla táctil a color. La interfaz del inversor es una pantalla táctil a color. Permite monitorear en tiempo real el flujo de energía. Se puede ver el flujo de energía desde los paneles hacia el inversor, desde la batería hacia el inversor, desde la red hacia el inversor y del inversor hacia las cargas. Aparte podemos ver, si nosotros vamos entrando tanto a los paneles de la batería o al inversor o a la red, podemos ver el flujo de energía por hora, por día y por mes y por año también. Tenemos la capacidad de monitoreo remoto a través del Wi-Fi que viene con el equipo para instalar y la aplicación PV Pro que se puede instalar en un teléfono o también está la versión de PC que hay que entrar a una página web y tienen acceso a la PV Pro a través de esa página. Escalabilidad, se pueden poner varios equipos en paralelo, hasta 20 unidades en paralelo. Tenemos algunas funciones de protección contra sobretemperatura, protección contra sobrecorriente y cortocircuito, protección contra inversión de polaridad en la cadena fotovoltaica y protección anti-isla. Esa es la protección anti-isla. Todos los inversores on-grid, en este caso como el híbrido tiene una parte on-grid, tiene protección anti-isla. Inversores híbridos monofásicos, G6. Empecemos con los monofásicos, la línea Shu. En este caso es un 6G2, pero bueno, la explicación que vamos a dar es generalizada para cualquier inversor de cualquier potencia. La ficha técnica del inversor.
Parámetros de baterías. Como pueden ver, admiten baterías de litio, plomo ácido, de tensión nominal 48 volts. En el caso de la batería de litio van comunicadas con cable BMS. La entrada de potencia fotovoltaica es hasta 9000 watts, en el caso de este inversor que estamos viendo que es de 6 kilowatts. Tensión máxima, rango de trabajo de tensión entre 150 y 425 por cada string. Tiene tiene 2 MPPT. Eso posibilita que podamos tener por cada MPPT un string y cada string puede tener orientación e inclinación distinta, ¿no? Salida de 6 kW de potencia, tolera una máxima potencia de salida en volt ampere de 7200 volt ampere. Bueno, como son todos equipos de alta eficiencia energética, hasta 99% de eficiencia. Sistema de protección, como habíamos mencionado antes. Y ahí pueden ver todas las normas que está cumpliendo el equipo. El rango de temperatura de trabajo entre menos 45 y 60 grados. Bueno, empecemos con la parte técnica propiamente dicha. Fundamentos técnicos de configuración. Cargas off-grid. Bueno, como habíamos dicho, el equipo tiene dos tipos de cargas. Tenemos una conexión exclusiva que nosotros le decimos salida o LOAD. Ustedes abajo del equipo van a ver en la sigla LOAD, va a decir. Esa carga es la carga de backup. En algunos equipos se la llama carga EPS, ¿no? Carga de emergencia. O simplemente para las cargas que quisiéramos conectar en esa salida. Esas cargas van a tener alimentación permanente, mientras que tenga batería el equipo o mientras que tenga energía solar. No van a ser afectadas de los cortes de red. ¿Cuál es el límite de las cargas que van a estar conectadas acá a la línea roja? El límite va a ser la potencia del equipo. Y por otro lado tenemos las cargas on-grid. Las cargas on-grid están conectadas en paralelo con la red a la misma línea que se conecta a grid. En el equipo vamos a ver abajo, dice grid. En esa línea grid vamos a tener las cargas on-grid. Las cargas on-grid que estén conectadas acá también son alimentadas por el equipo y el equipo le genera ahorro. Al mismo tiempo que si lo que genera el equipo no le alcanza para alimentar las cargas, lo que va a hacer las cargas va a tomar el resto, lo que le falta, lo va a tomar de la red. Entre la red y las cargas tiene que estar conectado el CT, que ahora vamos a ver para qué sirve el CT. El CT es un transformador de corriente que lo que hace es medir, por medio de electromagnetismo, es medir la corriente y el sentido de flujo de la corriente que está pasando por acá. Siempre lo importante es que el CT esté entre la red, aguas abajo de la red, aguas arriba de las cargas y el inversor. Otra característica buena de las cargas que estén en on-grid es que no tienen límite de potencia, o sea, no están limitadas a la potencia del equipo. Si el equipo era de 6, las cargas no necesariamente tienen que ser hasta 6 kW. ¿Por qué? Porque el resto de la potencia la van a tomar de la red. Solamente van a estar limitadas a la potencia que posibilite la red, el diseño de la red, la sección de los cables que tenga la red, ¿no? Bueno, mandatorio de configurar la batería en el inversor. Acá vamos a ver la parte de la batería. La batería, en este caso estamos viendo en la figura una batería de litio, es una CE48100 de mural, y tenemos en celeste, pueden ver el cable de comunicación BMS, rojo y negro los cables positivo y negativo de potencia. ¿Qué es mandatorio configurar en el equipo? Estos equipos, a diferencia de los soft, yo tengo que
verificar que esté configurada, cuando instale una batería, que los parámetros de la batería estén configurados en el equipo. ¿Qué voy a verificar? La capacidad de la batería en ampere hora, la corriente de carga y de descarga, la potencia máxima de la batería, con lo cual la batería puede entregar. Si la batería no tengo una ficha técnica donde diga la potencia, la tengo que calcular. ¿Cómo se calcula? 48 volt por la corriente de descarga. Esa es la potencia máxima que va a entregar la batería. Porcentaje mínimo de carga o porcentaje mínimo de descarga, ¿ok? Ese porcentaje mínimo de descarga es importantísimo. Nosotros recomendamos no menos del 20%. Estos 4 parámetros tengo que verificar sí o sí, antes de terminar la instalación, que esté configurado correcto en el inversor. Bueno, acá empezamos a ver algunas conexiones del equipo. Bueno, voy pasando y después lo vemos. Bueno, el CT, te habíamos dicho que va colocado entre la red, el inversor y las cargas. ¿Cuál es el sentido de orientación del CT? El CT tiene que ir orientado hacia el inversor. Ventilación adecuada. Como habíamos dicho, tenemos que tener las distancias adecuadas de ventilación. ¿Por qué es importante la ventilación? Porque el equipo, si bien tiene un alto porcentaje de eficiencia, disipa calor. Ese calor disipado necesita flujo de aire a través de los disipadores que tiene atrás el equipo para que el equipo no se sobrecaliente. Conexión de batería, BMS y conexión positivo y negativo. Ok. Dame un segundo, vamos a cambiar de línea. Conectar con otro. Se salió la presentación, Diego. Estamos cambiando de presentación a otra que está más completa. Ok, Tiene más perfecto. información. Me avisas si se habían desconectado. Gracias.
Una es la entrada de, digamos que hay conexión de fotovoltaica, DC. La otra es de AC. ¿Se está cortando el audio de Diego, puede ser o no? ¿Me escuchan? Sí, sí, muy poco escuchamos. Ahora sí, pero se estuvo trabando. Si puede repetir. Eso de vuelta, no hay problema. Diego, si estás hablando no se te escucha. Capaz que es el... ¿Cómo va? Ahí pedimos que aguarden un segundito, están resolviendo porque no sale el audio. Así que disculpen las demoras. Hola, hola, hola. Ahí se escuchó bien. Se te escucha bien, Diego. Ahora no se te escucha. Bueno, ahora hablo a través de la computadora de Gaby. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Algo lejos te escuchamos, che. Bueno, decía que el equipo tiene cuatro luces arriba, ¿no? Tenemos las tres primeras para estar en verde y la última tiene que estar apagada cuando el equipo está funcionando bien. Si está prendida, va a estar en rojo y quiere decir que tiene una falla. La primera de todas es la que indica conexión de paneles, DC dice. No, estoy viendo nomás el sonido. La segunda indica la conexión de red y la tercera indica normal, que el equipo, cuando está prendida normal, quiere decir que el equipo ya alcanzó todas las condiciones óptimas de funcionamiento, no tiene errores y está alimentando las cargas. Después tenemos abajo unos botones de funcionamiento. Permiten navegar y configurar el menú del inversor. A los laterales tenemos el botón de encendido, on-off, que tiene que estar encendido el equipo, y en el otro lateral tenemos el botón de fotovoltaica.
¿Ok? Que debe estar en on también. Abajo vamos a tener la conexión de baterías y la conexión de los strings, puertos de comunicación y demás. Acá podemos ver la conexión de strings. En este caso tenemos dos grupos, dos MPT con dos strings cada uno. La conexión de grid, la conexión de load y la conexión de gen. Bueno, ahora yo les pregunto, a ver si estuvieron atentos. Las cargas on-grid, ¿en qué puerto estarían conectadas? A la de grid. Grid, En grid, muy bien. Las cargas off-grid, ¿en qué puerto estarían conectadas? en el, Load. en el 14. Load. Load, muy bien. Load 13. El generador, ¿dónde iría conectado? Si En gen. lleva En el generador. 14. En gen. En gen, muy bien. Bueno, acá Diego, hacemos una pausita con unas preguntas, así no se alarga mucho, ¿viste? Rafael Bueno. Oscar pregunta, ¿los híbridos pueden servir de respaldo y no tienen restricción de potencia inversa? El híbrido puede funcionar como backup de energía, sí, si la batería está bien dimensionada para lo que tiene que soportar el sistema de backup de energía. Si la batería está bien dimensionada, puede funcionar como backup de energía. Van a estar, Perdón, buenas tardes. Disculpen la molestia. sí, Me refería por el tema, en realidad más que potencia inversa, el tema de anti-isla, ¿no? O sea, las restricciones que pone el distribuidor para los on-grid. por favor, repetí la pregunta, por favor. En los inversores on-grid está el tema del anti-isla, ¿no? Que cuando se va la energía de la red, la instalación solar no respalda las cargas. Bien. Claro, porque en el on-grid, el inversor on-grid solamente alimenta las cargas cuando hay red, porque el inversor no puede funcionar en isla. Cuando se va a la red, como el sistema tiene protección anti-isla, se apaga la salida. Exacto, mi pregunta En era, los híbridos va a suceder lo mismo con la conexión de grid. La conexión de grid no va a poder alimentar las cargas. Solamente van a quedar alimentadas las cargas que estén conectadas a load. sí, ¿Ok? mi pregunta era, perdón, por el tema del distribuidor, ¿no? En el momento de homologar estos equipos, Sí. digamos que no haya observaciones por parte de él, ¿no? Por los temas de seguridad. Tienen todas las normas de seguridad que requiere la red para conectar equipos a la red. En ese sentido no va a haber problema porque estos inversores son la unión de dos inversores. O sea, conceptualmente es un equipo on-grid con un equipo off-grid que trabajan en conjunto. La parte on-grid trabaja como cualquier on-grid. Alimenta los consumos que tiene conectado en on-grid mientras que haya red. Cuando la red no está, hay un sistema de protección anti-isla y no hay salida, no hay alimentación. Claro, la única diferencia que hay es que digamos que se comparte el banco de paneles, digamos, ¿no es cierto? Es un equipo que tiene su propio banco de paneles y que tiene dos cargas, on-grid y off-grid. Bueno, siguiente pregunta. Claudio de Supersolar dice, buen día, Diego, ¿qué significa cooler inteligente? No, en realidad cooler inteligente significa que el equipo va a buscar siempre refrigerarse, va a buscar siempre mantener la temperatura óptima de funcionamiento y el cooler puede variar de velocidad de funcionamiento, no tiene una sola velocidad de enfriamiento. Bien, siguiente pregunta también de Claudio, dice, ¿se podría planificar una entrada, entre comillas, eólica, sobre todo para el control de batería, monitoreo, etcétera? No está, el equipo no está diseñado para energía eólica, para generadores eólicos. Bueno, siguiente pregunta de Alberto Aguirre, dice, buenas tardes, ¿podés poner un aire acondicionado en tu off-grid? ¿Es recomendable?
Se puede siempre y cuando la potencia del aire acondicionado sea la misma que tolera el equipo. La gran ventaja con respecto a los off, que vos podés poner las grandes cargas trifásicas o las grandes cargas de potencia, las podés poner en la parte on. Entonces el equipo no va a estar, la carga no va a estar restringida a la potencia del equipo. Por eso recalcamos el hecho de que el equipo tiene dos tipos de cargas. Porque muchas veces se comete el error de usar el equipo como si fuese off puro. Solamente se le conectan cargas en la parte de load. Y se desperdicia parte de las propiedades del equipo. ¿Por qué? Porque si yo solamente conecto cargas en la parte de load, sí, si yo pongo un aire acondicionado y ese aire acondicionado en algún momento de su punto de funcionamiento toma más potencia, porque todo compresor, todo motor eléctrico y motor eléctrico más compresor, cuando está arrancando, toma más energía, toma más corriente. Si esa corriente supera el punto máximo que tolera el inversor se va a autoproteger y se va a cortar. En cambio, si yo ese mismo equipo lo conecto en la parte de grid, antes de la entrada de grid, o sea, como una carga on-grid, no va a tener ese problema. Porque el exceso de corriente que pueda tomar el motor cuando está iniciando su velocidad, cuando esté arrancando, lo va a tomar de red. Siguiente pregunta. Es todo por ahora. Bueno, continuemos. Interfaz de comunicación en paralelo permite la conexión de varios inversores en paralelo. Como dijimos antes, este equipo puede conectar inversores en paralelo, tanto la parte on-grid como la parte off pueden conectarse en paralelo. Tenemos los puertos de CT, tenemos la interfaz BMS de comunicación con las baterías, interruptor de red, interfaz de carga, salida hacia las cargas conectadas, interfaz de generador, ¿no? Estas son las conexiones que estamos viendo acá, ¿no? Interfaz de generador, ya la mencioné, entrada fotovoltaica, en este caso estamos observando 2 MPPT, ¿no? Depende del modelo de equipo, hay equipos que tienen 2 MPPT, en este caso vemos 2 streams por cada MPPT y hay equipos que tienen 2 streams en un MPPT y un stream en el otro, ¿no? Recuerden siempre que cada MPPT, en el caso que estamos viendo acá, por ejemplo, si yo tengo 2 streams en un MPPT, esos 2 streams es obligatorio que cada stream tenga misma cantidad de paneles, mismo modelo de paneles, misma orientación y misma inclinación. Si yo voy a tener distinta inclinación porque tengo techos disímiles en cuanto a orientación e inclinación, tengo que usar el otro MPPT. Para eso están los MPPT, para poder posibilitar distintas configuraciones de los streams. Bueno, sigamos viendo puertos de conexión, borneras. Acá podemos ver, en el caso cuando estamos viendo un inversor monofásico, ¿no? El inversor monofásico U tiene un solo CT, por lo tanto el CT, ¿dónde va a ir colocado? Sobre la línea. Y la orientación del CT, la flecha del CT que vamos a observar en el CT, tiene que ir apuntando hacia el inversor y las cargas. Acá vemos una imagen más detallada de cómo va conectado el CT, apuntando hacia el inversor y las cargas. El CT es un transformador o transformador de corriente o bobina de medición electromagnética. Es un dispositivo eléctrico para medir la corriente eléctrica que pasa por un conductor sin necesidad de interrumpir el circuito, ¿no? Funciona transformando la corriente de alta intensidad a una señal proporcional y segura de baja intensidad que el inversor puede interpretar. Monitorea el consumo eléctrico en tiempo real. Determina la dirección del flujo de energía y optimizar la gestión de autoconsumo sin inyección de energía a red. Fundamentos técnicos y configuración. Conexión de cables de batería y comunicación. Selección y conexión del cable de batería. El cable de batería podemos ver positivo y negativo y el BMS.
Cuando haya baterías en paralelo, tengo que ver el manual de cada batería, cómo se conectan los cables de comunicación entre cada batería. La última batería es la que lleva la conexión de BMS hacia el inversor. Siempre verifiquen el par de ajuste correcto sobre los bornes. Precauciones, antes de realizar la conexión final de corriente continua DC, accionar el interruptor DC, confirme que la batería positiva esté conectada en el inversor en la parte positiva, la conectada en la parte negativa del inversor. Conexión del cable de comunicación, batería BMS. Conecte el BMS del paquete de baterías al puerto J5. ¿No? J5 se que vemos acá, que dice BMS. J5 en los sub. Quiero volver sobre el tema del CT. Recuerden siempre esta regla. Verificar posición del CT. Posición no es lo mismo que sentido. Entonces, posición, aguas abajo de la red, aguas arriba de los consumos y el inversor. Después, ¿qué tenemos que verificar? Sentido del CT. Orientación del CT. Tiene que ir apuntando hacia el inversor y los consumos, la red aguas arriba, inversores y consumos aguas abajo. Ahora sí, sigamos con los conectores. Acá podemos ver los distintos conectores, GRID, GEN y LOA, ¿no? LOA, como le dije, son las backup LOA. GRID es el conector donde va a venir flujo de energía de red y también va a salir flujo del inversor hacia las cargas on-grid. ¿Ok? GRID, red eléctrica. Acá podemos ver un detalle en el caso de monofásico. Cuando yo desarme el conector, tengo que prestar atención cuáles son los distintos bornes donde tengo que conectar los cables. Tengo L, fase, neutro y tierra. Lo mismo con los otros conectores. Siempre conexión a tierra de la carcasa del equipo, conexión a tierra de todos los cables de potencia. Siempre respetar eso. Conexión a tierra de la estructura de los paneles, conexión a tierra de los DPS. ¿Qué recomendamos de la conexión a tierra o a masa? Un mínimo de 6 milímetros cuadrados de sección en el cable, ¿no? Y una resistencia máxima de 40 ohms. Bueno, acá ya empezamos a visualizar, empezamos a hablar de las pantallas del equipo. La primera pantalla que voy a ver es esta que estamos viendo acá a la izquierda, ¿no? Que puedo ver en el centro el inversor, donde me va a figurar la potencia que está trabajando el equipo. Después, a la izquierda voy a tener arriba la planta fotovoltaica, los paneles solares, abajo la batería, y a la derecha, arriba voy a tener la red, y abajo las cargas. Si yo quiero ver con mayor detalle, tengo que tocar acá donde dice Hybrid Inverter, toco acá, presiono ahí, y voy a derivar a esta segunda pantalla, donde voy a ver en mayor detalle los distintos componentes del sistema. Estos números que aparecen acá son las potencias. Las potencias tanto de fotovoltaica como de consumo van a ser siempre positivas. Pero la potencia de baterías va a ser positiva cuando la batería esté descargando, negativa cuando esté cargando. La red lo mismo, cuando la red esté suministrando energía hacia el inversor, va a ser positivo. Cuando el inversor esté suministrando energía hacia la red, va a ser negativo.
Si nosotros entramos después o sea, sobre esta pantalla que estamos observando también a la izquierda, si entramos, por ejemplo, pulsamos sobre el icono de los paneles solares o sobre el icono de la red o sobre la batería o sobre las cargas, voy a poder visualizar información de cómo fue el histórico de energía que se fue generando o fue intercambiando, ¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, una imagen de cómo fue registrando, en este caso, en forma anual, acá me está mostrando los 12 meses del año, cómo fue generando energía solar, cómo la generación fotovoltaica del equipo, ¿no? Y muy importante también para detectar fallas es ver lo que me aparece acá, los datos estos son los datos instantáneos, los datos que tiene el equipo en el momento que estoy visualizando la pantalla. Estoy visualizando los parámetros de funcionamiento, que en este caso son los parámetros de funcionamiento de la parte solar. Donde yo voy a poder ver los estados, acá aparece Stage 1, voy a poder ver, por ejemplo, Working. ¿Qué quiere decir Working? Quiere decir que, en este caso, la parte fotovoltaica está trabajando sin problema, está conectada al equipo, está entregando energía y no hay ninguna falla. O sea, no solamente puedo ver el histórico de cómo fue el flujo de energía o las potencias, sino también que puedo ver el estado actual de esa parte del inversor o de esa parte del sistema y puedo determinar si hay alguna falla o si hay probablemente hay alguna falla. Como le decía, por ejemplo, en este caso para fotovoltaica 30 normal working, ¿no? Lo mismo voy a poder hacer para baterías. Si la batería no está conectada al inversor o tiene algún problema, va a aparecer en stand-by. En este caso, si está en working, quiere decir que la batería está conectando y está conectada y comunicada con el inversor y no hay ningún problema. En el centro del inversor puedo entrar al inversor y ver parámetros del inversor. En este caso también me muestra un estado de funcionamiento, un stage, working, eso es adecuado. Acá vemos también lo mismo para la red. En el caso acá me aparecen los datos de la salida, de lo que sería load. Esto es los datos de la carga, de la salida de alimentación para carga de emergencia. Bueno, y todos estos parámetros los estamos viendo en Home. Si nosotros cambiamos de Home a Setting, voy a poder entrar a los 4 principales campos de configuración del equipo. Como les decía, siempre tengo que verificar toda la configuración del equipo. Una vez configurado algo, siempre hay que setear el password, que es 6 veces 8, para confirmar la configuración. Bueno, empecemos con el primero, Battery Setting. Battery Setting. Por lo general, si está conectada a una batería de litio, voy a tildar en BAT Mode, voy a tirar litio. Lithium, entonces está tildado litio. Si tildo litio, voy a manejar solamente los porcentajes de la batería de litio. Voy a manejar en general la configuración de la batería en porcentajes y no en voltaje. Entonces, de esta pantalla lo importante, tildo litio. Acá en rojo voy a poder configurar. Por lo general el equipo ya viene configurado a la parte de esta fotovoltaica. Pero si yo no puse en cada stream la cantidad máxima de paneles solares que lleva el equipo, puse menos. Entonces imagínense que en vez de alcanzar 750 volts o 700 volts, tengo 450 volts. Por ahí conviene ajustar la tensión a 450 volts. Para que el equipo tenga mejor funcionamiento con respecto a la parte fotovoltaica. Como les decía, parámetros de batería importantes que voy a configurar.
Las corrientes de carga y descarga, tengo que ver el manual de la batería, cuáles son las corrientes de carga y descarga que voy a configurar acá. Y la capacidad de la batería. Cuando hablamos de corriente de carga y descarga de capacidad, estoy hablando de un banco de baterías, que puede ser una batería o pueden ser varias baterías. Después acá abajo a la derecha voy a tener el shutdown, que es el mínimo porcentaje de batería hasta que se corte la alimentación de cargas. Y corta el uso de la batería. ¿En qué parámetro voy a configurar el shutdown? Como el mínimo posible, 20%. El low bat tiene que ser superior al shutdown, que es una alarma, y el restart tiene que ser superior al low bat o superior al shutdown. ¿Qué es el restart? El restart es un parámetro de porcentaje del SOC de la batería. El SOC es la capacidad de la carga actual que tiene la batería, ¿no? El SOC que voy a tener en el restart va a ser el valor que una vez, porque imagínense que si la batería llegó al shutdown, llegó al punto mínimo de la batería. Cuando la batería necesita recargarse para que la salida del inversor se vuelva a conectar. Bueno, ese valor de recarga se lo voy a poner en el restart, que tiene que ser obviamente superior al shutdown. Para que haya un lazo de histéresis, o sea, haya un tiempo entre que se cortó la batería y se autoprotegió en shutdown, se empieza a cargar de vuelta y recién te activa la alimentación de consumos cuando alcanza el restart. Debe estar tildado acá donde dice BAT ACN, ¿no? Eso implica la activación automática de la batería cuando alcanza el restart. Bueno, acá vemos lo que siempre en litio y BMS por lo general ya viene activado, pero bueno, siempre revisar que esté activado cuando hay BMS, CIRCAN. Y como dije recién, BAT ACN. Como dije, el modo de litio, baterías de litio con BMS, shutdown, es el SOC de la batería, está por debajo de este valor, entra en modo protección. Low bat, está por debajo de este valor, el inversor emite una alarma. Y restart, la batería realimenta las cargas cuando el SOC alcance el valor establecido. Bueno, este es el Battery Setting 1. Pasamos a través de las flechitas que están acá arriba hacia el Battery Setting 2. En el Battery Setting 2, ¿qué voy a tener? Voy a tener la potencia, acá dice Discharge Pmax watts, ¿no? Voy a tener la potencia máxima de descarga de la batería. Por lo general ya viene configurado con la potencia del inversor. Bueno, eso lo tengo que cambiar, porque las baterías en general no tienen esta potencia. Entonces tengo que hacer el cálculo y ver qué potencia tiene la batería que voy a instalar. Y configurarlo a esa más. ¿Puedo poner menos de la potencia de la batería? Puedo poner menos, pero no puedo poner más. Debo poner siempre como máximo acá la potencia de la batería. Después voy a tener el Stock Discharge SOC. ¿Qué es el Stock Discharge SOC? Es bajo estado de red, ¿no? Siempre. El Battery Setting 2 es siempre bajo red. Si hay red, va a cargar hasta qué porcentaje de batería. En este caso muestra 80%. ¿No? Va a descargar hasta el 80% cuando hay red. Y AC Charge SOC va a cargar hasta el 30%. Siempre estos equipos, tanto los Shu como los Mars, están diseñados para que el Stock Discharge sea siempre superior al AC Charge. Y después acá abajo voy a tener inferior, que voy a tener el General Stock Charge, SOC, que siempre es carga por energía solar. ¿Qué quiere decir? ¿Se va a cargar una parte con red? Si acá tengo 30%, sí, se va a cargar una parte con red. El resto, hasta el 90%, se va a cargar con solar. Y ahora te podemos ver distintos modos, cómo puedo jugar con estos tres valores, con el Stock Discharge, con AC Charge y con el General Stock Charge,
¿Cómo puedo jugar con esos tres valores para configurar el equipo? Acá pueden ver los parámetros en el caso que haya un generador. Los dos principales, ¿cuáles son? El gen stop sock y el gen start sock. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Cuando la batería se descargue hasta el gen start, va a cerrar unos contactos secos que tiene el equipo, va a mandar la señal al generador para que arranque. Cuando la batería se vuelve a cargar hasta el stop shock, esos contactos secos se vuelven a abrir y el generador se apaga. Así funciona la parte de control del generador. Bueno, algunos ejemplos de configuración. Por ejemplo, una configuración típica que se llama autoconsumo, donde voy a tener este orden de energía, de uso de energía. Voy a tener primero fotovoltaica, baterías y grid. Si yo quiero, por ejemplo, que el inversor trabaje de este modo autoconsumo, ¿qué implica autoconsumo? La energía solar alimenta las cargas. Si solar no está disponible, las baterías alimentan las cargas. Hasta el valor seteado en stop discharge. ¿Ok? Acuérdense que el battery setting 2 está bajo el estado de que hay red o que hay generador, ¿no? Si hay red, la batería se va a descargar hasta el stop discharge. ¿Ok? Si no hay red, ¿hasta dónde se va a descargar la batería si no hay red? Se va a descargar hasta el shutdown. ¿Ok? Si no hay red, se descarga hasta el shutdown. O sea, si el inversor está en off-grid puro, la batería hasta el shutdown llega. De ahí se corta la alimentación y se apaga. Si hay red, la batería se descarga hasta el stop discharge. Esa es la gran diferencia. O hasta el gen stop, si en el caso de que active el generador, se va a descargar hasta el gen start, ¿no? Bueno, volvíamos al ejemplo de configuración de autoconsumo. Entonces tengo este orden de prioridad. Fotovoltaica, batería, grid, autoconsumo. La energía solar alimenta las cargas y si solar no está disponible, las baterías alimentan las cargas. Hasta el valor seteado en stop discharge. ¿Ok? La batería se va a descargar alimentando las cargas hasta el valor que se esté acá. ¿Qué valores se recomiendan para generar este rango de funcionamiento en autoconsumo? Que yo ponga, por ejemplo, en stop discharge un valor de, por ejemplo, 50%. ¿Por qué 50 y no menos? Porque yo tengo que reservar energía en el caso de corte de red. Cuanto menos valor, cuanto más bajo ponga el valor de 50%, voy a tener menos batería de reserva en el caso de corte de red. Pero al mismo tiempo, si yo este valor lo pongo más alto, tengo menos energía para entregar. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner que la batería se carga de día y de noche viene el cliente, prende todo en la casa y tiene consumo. Y de día no tiene consumo. Si yo este valor, que es el stop discharge, lo pongo muy alto, sí, la batería se va a cargar de día. Pero cuando venga el cliente a la noche y prenda todo, la batería se va a descargar hasta el valor que puse acá. Si yo lo pongo muy alto, vamos a un ejemplo, lo pongo en 70. La batería solamente me va a alimentar un 30 los consumos. Y el inversor va a cambiar a otro modo, va a buscar energía solar o red. ¿Está bien? Entonces, este es el modo de funcionamiento. La batería, como siempre decimos, la batería tiene que estar dimensionada para lo que yo quiero hacer. Si yo quiero alimentar todas las cargas que tiene la casa diaria, la batería tiene que estar dimensionada para eso. Bueno, y siguiendo con la configuración de autoconsumo, tengo 50% en stop discharge, 10% en AC charge y 98% en general stock charge. ¿Qué quiere decir 98%? Que, por ejemplo, en el caso de cargas por red, se va a cargar hasta el 10%. Y una vez llegado a ese punto, la red deja de cargar la batería
Y si hay energía solar, la energía solar completa la carga hasta el 98%. Esta es la configuración de autoconsumo, 50, 10, 98. La configuración de backup. ¿Qué es la configuración de backup? Cuando yo quiero que el inversor, no me interesa mucho el ahorro, la generación de ahorro, pero sí me interesa tener toda la batería disponible en el caso de corte de luz. Bueno, en ese caso, la configuración adecuada es la que presentamos acá. 100% para el stop discharge, 50% para la acechar y 98% para solar. Si tengo mucha disponibilidad de energía solar, este 50% de acechar lo puedo bajar más todavía, lo puedo bajar. Si tengo menos disponibilidad de energía solar, debo subirlo. ¿Está bien? Depende cada zona geográfica, cada configuración de paneles, porque hay clientes que prefieren ya comprar todo el equipo con toda la potencia fotovoltaica completa, y hay clientes que quieren la potencia fotovoltaica mínima. Entonces, dependiendo de la cantidad de potencia fotovoltaica que tengo, va a depender también si puedo alcanzar, si por solar puedo alcanzar el 98% que estoy colocando acá. Porque yo por ahí configuramos 98%, pero la disponibilidad de recursos solar que tiene el equipo no le da para que en un día alcance el 98%. Son todas cosas a revisar y también aprobar en los equipos, ¿no? Bueno, entonces, repasando, teníamos Battery Setting 1, Battery Setting 2, Battery Setting, pasamos ahora a Battery Setting 3. Battery Setting 3 son los timers de funcionamiento de la batería y de alimentación de consumos y de carga. Para que esté activado los timers, tengo que tener tildado donde dice time of use, tengo que tener activado el tilde. Si está desactivado el tilde, el inversor va a trabajar básicamente por lo que programé en Battery Setting 2. ¿Ok? Si está activado el tilde en Battery Setting 3, va a trabajar con lo que vayamos a programar en Battery Setting 3, a excepción del parámetro de General Stock Shock que programé acá en porcentaje. ¿Ok? Este sí se sigue manteniendo, a pesar de que esté trabajando en lo que es Battery Setting 3. Se sigue manteniendo la carga general solar y el porcentaje que coloqué en este parámetro. Entonces tengo Battery Setting 3. Voy a configurar los timers. ¿Qué sentido tiene el timer? Que yo puedo configurar, por ejemplo, en qué horario del día el inversor va a cargar la batería o a descargar la batería. Y cuando la cargue la batería, ¿con qué fuente la va a cargar? Siempre el inversor, como son equipos de energía solar, siempre le va a dar prioridad a energía solar, a fotovoltaica. Si no tiene fotovoltaica, va a pasar a la segunda fuente de energía. En este caso es o red o generador. Entonces, carga las baterías por red. Si no hay fotovoltaica, ¿no? Cuando el SOC esté por debajo del valor seteado. Tengo tres curvas de funcionamiento. Por lo general uso la que dice SOC. ¿SOC qué es? Nivel de carga de batería. ¿Qué implica? Por ejemplo, si vamos acá a analizar el horario de 10 a 11 de la mañana, acá fue un poco desfasado en el dibujo, pero vamos a suponer que es el de 33. ¿Qué implica 33? Si el SOC de la batería actual, no el que tengo programado acá, sino el actual, está por encima de 33, la batería se va a descargar. Si el SOC de la batería está por debajo de 33, la batería se va a cargar. Y así voy a repetir para cada horario lo que yo haya programado. ¿Ok? Por ejemplo, entre las 14 y las 16 horas, si programé 85%, si el SOC de la batería es inferior al 85%, la batería se va a cargar. Si el SOC de la batería
es superior al 85%, la batería se va a descargar. Lo mismo que pusimos acá. Si el SOC actual es menor que el SOC seteado, el SOC actual es la carga que tiene toda la batería. Es menor al SOC seteado, la batería se cargará. Si el SOC es mayor, se descargará. Y como mencionamos antes, tengo la programación por SOC, tengo la programación por potencia. ¿Esto qué es potencia? La potencia de descarga de la batería. Yo también puedo, cuando cambia potencia, puedo programar acá los valores de potencia de la batería. ¿Y eso para qué sirve, por ejemplo? Y yo tengo una batería C4800, tiene 2400 watts de potencia. La 4800 tiene 2400 watts. Yo puedo colocar que entre al mediodía, entre las 12 y las 14 horas, la batería trabaje, en vez de a 2400 watts, que trabaje a 1000 watts. Entonces va a limitar la potencia de la batería a 1000 watts. Si hay una carga más grande que 1000 watts, ¿dónde va a buscar la otra fuente de energía? Lo va a buscar a solar. Si solar no está disponible, lo va a buscar a red. ¿Ok? Ese es el concepto de funcionamiento. Bueno, ya terminamos con las 3 pantallas principales de Battery Setting, pasamos a Grid Setting. Grid Setting. Tenemos AC Setting 1, AC Setting 1 tenemos. Primero, lo importante es setear acá. Si tenemos CT, vamos a setear CT. ¿Ok? No importa los otros parámetros, simplemente acá tenemos que colocar CT. Después voy a tener los límites, los parámetros de tensión y de frecuencia de la red. Acá. Por lo general, si tengo problemas de tensión, de baja tensión, puedo ir a un mínimo de 160 volts, recomendado por el fabricante. No menos de 160 volts en voltaje mínimo. Si quiero que el equipo funcione con red, o sea que la red me cargue las baterías, alimente las cargas, es importante revisar que no esté tildado este parámetro que dice Grid Limit N, ¿no? El límite de red activado. Si está tildado, puede ser que el inversor cambie de prioridad, digamos, en vez de ser prioridad solar, baterías y red y baterías, si yo está tildado va siempre a buscar solar. Conviene, si tenemos, si está limitada la parte de energía solar, conviene que no esté tildado para tener disponibilidad de energía de red, para que alimente las cargas y cargue la batería. También tengo la potencia de red, para colocar acá. Porque si está destildado, no es necesario colocar la potencia de red. Pero si está tildado, sí, puedo configurar la potencia de red, que trabaja en forma similar a lo que le decía de la batería. Puedo limitar la potencia con que es, digamos, la potencia que ingresa de red. Bueno, pasemos a AC Setting 2. AC Setting 2. Tenemos, acá por lo general, si no hay generador eléctrico, si no hay grupo electrógeno, no se recomienda que se configure nada. No se configura. Ahora, si hay grupo electrógeno, ¿qué voy a configurar? Voy a configurar en esta parte que dice el puerto, la selección del tipo de puerto, Gen Port Type, voy a configurar el generador. Voy a seleccionar el generator, acá. También tengo que revisar, acá en Gen Mode dice, si el generador no acopla, pasar a modo 1, eso lo indica el manual. Son distintos modos de funcionamiento, ¿no? Si no acopla, pasar a modo 1. Importante acá, bueno, acá aparece un poco desplazado, pero lo que queremos mostrar acá es la potencia, tengo que configurar la potencia máxima del generador. Entonces resume, tengo que configurar acá generador,
tengo que configurar por lo general en modo 2, si no funciona pasar a modo 1, y tengo que configurar la potencia del generador en kilowatt. Estos equipos trabajan, el equipo es el máster, el generador es el esclavo. Si el grupo electrógeno que tengo no tiene la posibilidad de tener un control a través de contactos secos, no es compatible con el equipo. Porque para hacerlo compatible hay que hacer un automatismo intermedio. Se puede hacer también y lo hemos hecho, pero bueno, es más complicado. Hay que hacer, porque la mayoría de los grupos electrógenos trabajan con señal de 220. Cuando se corta la señal de 220, el grupo electrógeno arranca. Pasado un cierto tiempo, da salida de tensión, ¿no? Por lo general trabajan así. Pero los equipos híbridos y los OFO también vienen con contactos secos. No tienen salida de tensión. El contacto seco es un contacto. Por lo tanto, el grupo electrógeno tiene que tener la propiedad de poder ser compatible con una señal de contacto seco, ¿no? O sea, una señal que se conecta y se desconecta. Bueno, acá indicamos cuáles son los puertos de contacto seco en el caso de este inversor monofásico, ¿no? 11 y 12 para el arranque de generador. Después tenemos el AC Setting 3 o AC Setting, la pantalla tercera de seteado 3, ¿no? Por lo general esta pantalla tampoco, si el instalador tiene experiencia en lo que es factor de potencia, carga reactiva, recomendamos que tampoco la toquen, ¿no? Que no se configure. Pero ¿para qué sirve esta pantalla? Justamente para configurar factor de potencia, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver Power Factor. Acá configuro factor de potencia. Tengo que seleccionar acá en la parte roja donde dice Fixed Power Factor, ¿no? Fixed Power Factor. Pero si no, tengo que tener el dato de cuál es el factor de potencia con el que trabaja la instalación, o tengo que tener el dato del coseno phi de la instalación, o tengo que tener los equipos para medir eso. Si no lo tengo, conviene directamente no configurarlo y dejarlo como viene configurado de fábrica. Bueno, terminado con la parte de configuración de los parámetros de red, pasamos a la configuración de los modos de trabajo del equipo. Volviendo a la pantalla general, entramos a lo que es Professional Setting. Entramos a Professional Setting y vemos esta pantalla. ¿Qué voy a configurar acá? Voy a configurar si el equipo va a ir con limitación de exportación, tengo que configurar donde dice 0HUCT. 0HUCT. Si yo configuro acá, voy a estar limitando el equipo como cualquier on-grid que está limitado con un meter o limitado con un CT. Bueno, la potencia va a estar, la potencia solar va a siempre intentar copiar las cargas en la parte on-grid. Voy a tener también la posibilidad de agregar, aparte de energía solar, de alimentación de cargas, la alimentación a través de red o la alimentación a través de un generador, ¿no? Si seteo digamos, estas dos opciones que tenemos a la derecha. Bueno, el Professional Setting es una sola pantalla, es una sola etapa. Pasamos a la última, que es System Setting, ¿no? Pasamos a System Setting, y ahí ¿qué voy a configurar? Voy a configurar el puerto de comunicación. En el caso de la batería de litio tiene que ser CAN,
y el protocolo de comunicación de la batería. Depende de la marca de la batería. Estos inversores tienen la posibilidad de cambiar de protocolo de comunicación según la marca o según el tipo de batería. Para las MUN 5R Pro tiene que ir configurado en Pilotech, las CE4800 y 200 en G6 y la MUN 10 en G6 también. Por lo general acá dice, donde dice PAC 006 es la cantidad de baterías en paralelo, pero solo para las marcas de batería Facility. Esto que dice battery bat share se utiliza solamente cuando tenemos impresores en paralelo. Bueno, modo de trabajo, como vimos antes, en la pantalla anterior de Professional Setting, tenemos Silfiris, inyección a red con sobrante de energía fotovoltaica o de baterías cuando el SOC es mayor al SOC mínimo. 0 es to grid port. Solo las cargas de acá son alimentadas. Cuando tengo activado esta parte, es como que el equipo trabaja como si fuese un off puro, ¿no? No alimenta las cargas que están en on-grid. No quiere decir que esas cargas se quedan sin tensión, quiere decir que no las alimenta el inversor. Y 0HUCT es el modo usual que nosotros recomendamos configurar, que las cargas de backup son alimentadas y las cargas on-grid son alimentadas. Pero la alimentación de exportación está en 0. O sea, no se puede exportar. Acá vemos algunos parámetros de configuración cuando el equipo trabaja en paralelo. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de 3 unidades en paralelo. Estos parámetros que ven acá entran a Setting, a Professional Setting. Y en la pantalla misma de Professional Setting voy a ver dos cuadros. Uno que dice número de unidades en paralelo y el address del inversor, ¿no? En el número de unidades en paralelo voy a colocar la cantidad de inversores que tengo en total. Y lo tengo que repetir. Acá ven la configuración de cada uno de los inversores en el ejemplo, ¿no? El inversor número 1, inversor número 2, inversor número 3. Entonces voy a colocar 3, 3, 3. Y en el address voy a colocar la dirección de cada inversor. En el 1 voy a colocar la 1 y en el 2 tengo que colocar la 1 más 2. En el 3 voy a colocar la dirección del 2 más 2. Va salteando de 2 en 2 el address. Entonces queda 1, 3, 5. Si hubiese un cuarto inversor sería el 7, el address 7, y tendría que cambiar, donde dice cantidad de unidades totales, voy a cambiar a 4444. Después en la bornera de conexión tengo unos D-switch. Esos D-switch son el K6, K7 y K8. Estos D-switch, en el manual está detallado cuando los inversores van en paralelo, los tengo que configurar de cierta forma. Por ejemplo, el primer y último inversor de los inversores en paralelo tiene que ir configurados como está indicado acá. K6 tiene que ir en off. K6 tiene que ir en on. K7 tiene que ir en off y K8 tiene que ir en off. El resto, o sea, los inversores que tienen en el medio, van todos en off. Cuando tengo un solo inversor trabajando, solamente activo K6. El resto en off, ¿no? Que también, por lo general, esto, si bien lo pueden revisar, pero por lo general los equipos vienen ya configurados. Bueno, acá vemos el diagrama de conexión de 3 inversores. La imagen está en vertical. 3 inversores. Voy a poner.
un segundo que voy a corregir la posición. Bueno, acá podemos ver la imagen está deformada porque la tuve que adaptar a la hoja, pero tenemos los tres inversores, que como decíamos antes, tenemos la parte de grid, está conectada también en paralelo, la parte de grid está conectada en paralelo, y la parte de load, de carga de backup, también está conectada en paralelo. ¿Está bien? Y tenemos las cargas la home load, también llamada las cargas on-grid, y tenemos la backup load, que son, en este caso son alimentadas por los tres inversores. El CT va conectado solamente al inversor maestro, el CT va conectado al inversor maestro, tengo la red, y después tengo los cables de comunicación, que no voy a entrar en detalle ahora, pero básicamente es lo mismo que se vio en off-grid. Tengo cables de comunicación de potencia y cables de comunicación de información. ¿No? De información de comunicación entre inversores. Pero acá, en el manual tiene el detalle de cómo se conectan todos los cables de comunicación. Los tres inversores van interconectados con los cables de comunicación. La batería es el banco de baterías que se comparte entre los tres inversores. Y lo mismo que dijimos para off, es lo mismo para híbridos. El banco de baterías va a estar compartido con los tres. Es importante que todos los equipos que estén en paralelo reciban la misma tensión de batería. ¿Cómo logro que reciban la misma tensión? Y todos los cables, la longitud de cable que llega a cada equipo y va hacia las baterías o hacia el borne general de conexión de baterías, tienen que tener toda la misma longitud y el mismo diámetro. De esa forma se logra que cada equipo tenga la misma tensión de baterías. Por otro lado, los paneles solares o las fuentes fotovoltaicas en cada equipo son todas independientes. No puede haber fuentes fotovoltaicas compartidas entre equipos. Las fuentes fotovoltaicas son independientes para cada equipo. Bueno, pasamos a los trifásicos. Los trifásicos no vamos a entrar en el detalle de configuración, vamos a hablar solamente de las cosas que lo distinguen del monofásico, porque lo que no vamos a hablar, que hablamos con los monofásicos, que en el trifásico es igual. O sea, ¿qué quiero decir? Lo que ya explicamos para el monofásico, que no vamos a repetir ahora, es igual para el trifásico. Bueno, acá, como dijimos, los trifásicos son los MARS. En este caso tenemos la ficha técnica de un MARS 14. Tenemos, en este caso, potencia máxima fotovoltaica hasta 20.000 watts, 700 volts de tensión, entre 200 y 700 volts por string. Y en este caso tiene 2 MPT, 2 strings en el primero, 1 en el segundo, ¿no? Tiene 3 strings en total. Potencia máxima de salida, 15.400 watts o volt-ampere. Tolera hasta 1.8 veces el rango de potencia solamente por 10 segundos. Bueno, y THD menor al 3%, ¿no? El THD, acuérdense que es el porcentaje, digamos, de armónico que tiene la red, que tiene la onda de salida. La eficiencia del equipo, 97, en eficiencia europea, por ejemplo, 96.9%, o 99, en eficiencia de MPT, 99.9%.
Protecciones, monitoreo de falla de tierra, protección contra sobretensión de entrada, protección anti-isla, AFCI, protección inversa en CC, protección contra cortocircuitos, alarma de baja impedancia de aislación, descargador de sobretensión. Todas las normas que pueden encontrar acá, siempre recuerden si algún cliente solicita normas del equipo, las pueden encontrar también en la ficha técnica. El equipo es IP65, ¿no? Lo mismo que el SHUP. La configuración del equipo es idem al SHUP que vimos recién. Tenemos gen, grid, load, la parte fotovoltaica, la parte bornera de cables de comunicación, batería positivo y negativo y el Wi-Fi. Al costado del equipo vamos a ver el interruptor de fotovoltaica, el botón de encendido apagado o no. Como IDE es la misma conexión, el mismo diagrama de sistema del CHUB, el monofásico. Recuerden también lo mismo que digo siempre, cargas off-grid van conectadas a cargas off-grid van conectadas a la parte de LOA. Las cargas on-grid van conectadas a grid. En paralelo con la red. CT, aguas abajo de la red, aguas arriba de las cargas on-grid y del inversor. Generador va conectado en el puerto de generador, en el caso de que haya generador. Batería, positivo o negativo, y cable de BMS en caso de batería de litio. Los puertos de comunicación, similar al monofásico. La conexión de la batería, ir en el monofásico igual. Y acá sí una parte a destacar, que es, como es un equipo trifásico, tenemos 4 cables. Neutro, R y S y T, las 3 fases. Es importantísimo, y más importante que en el caso del monofásico. ¿Por qué es más importante que el monofásico? Porque en monofásico tengo 2 cables. Es más difícil que cometa un error. Acá tengo 3 fases. Tengo que respetar la secuencia de las fases. Tengo que conocer cuál es la secuencia de las fases. Es obligatorio, mandatorio que ustedes cuenten con un secuenciómetro. El secuenciómetro los va a ayudar a hacer una instalación más rápida, sin errores, sin perder tiempo o renegar con la red ni con el cliente. Les pedimos que compren un secuenciómetro. Es barato, es fácil de conseguir, lo pueden comprar por Mercado Libre. Se compran un secuenciómetro y con el secuenciómetro ustedes determinan cuál es RST, cuál es la secuencia horaria adecuada. Una vez que determinan cuál es la secuencia, identifican cuál es la RST, cuál es el neutro, pues presten atención cuando se arma el pin, presten atención a cómo está indicado en el pin y a dónde va cada fase, ¿no? Voy a tener L1, L2, L3. L1 es R, L2 es S y L3 es T. ¿Ok? Neutro y tierra. Los mismos con los otros pines, pero bueno, el más importante de todos, que estuvo y está generando problemas y vemos que cuesta, es el pin de grid. Bueno, la otra gran diferencia es que en el equipo monofásico tenía un solo CT. Acá tengo 3 CT. ¿Y cuál es la complejidad extra, aparte que hay 2 CT más? Que cada CT va ubicado en su fase correspondiente. Entonces, hay que controlar, prestar atención, que el CT1 esté con la línea 1, que el CT2 esté con la línea 2, que el CT3 esté con la línea 3. Que las orientaciones estén en el sentido correcto, ¿no?
todos los CT tienen que ir con la flecha apuntando desde la red hacia el inversor, que la posición de cada CT esté en la posición correcta, que esté aguas abajo de la red, aguas arriba de los consumos y del inversor. Acá está indicado en rojo y negro, pero los cables del CT son negro y blanco. Acá el rojo viene a representar el blanco del CT. Y el negro es el negro. Bueno, acá en el dibujo, como dato extra, tienen que el equipo puede llevar un sensor de tipo NTC en el caso de batería de plomo que requieren sensor de temperatura, ¿no? Bueno, acá lo mismo que vimos antes. Es lo mismo que vimos antes en el monofásico, con la única diferencia que en vez de 2 cables, tenemos 4 cables, aparte del de tierra, ¿no? Y en vez de tener un solo CT, tengo 3 CT. Acá tengo un ejemplo de comunicación entre inversores en paralelo. Fíjense que el address, que es el número que figura acá arriba, va saltando de 2 en 2. Acá tengo 1, 3, 5, 7 y 9. También cuentan con el deal switch y en la misma regla que vimos para el monofásico, con la única diferencia que en el monofásico era el K6, cuando yo tenía un solo inversor. En el trifásico es el K7, que debe ir activado, cuando el inversor es un solo inversor. A diferencia de los on-grid, que no toleran cargas desbalanceadas o que en el caso de los trifásicos deben tener el mayor balanceo posible de las cargas, estos equipos híbridos G6 toleran un desbalance de carga hasta 5 kW. O sea que puede haber 2 fases en 0 potencia y una fase en 5 kW. Bueno, Wi-Fi. El equipo viene con Wi-Fi, es fácil de conectar, el procedimiento es fácil. Y acá podemos ver algunas alarmas en el caso de que el Wi-Fi presente algún problema. Por lo general nunca tuvimos un caso de problema de Wi-Fi, pero bueno, acá le presentamos. Luz verde, tiene que estar siempre prendida luz verde y tiene que estar prendida la luz roja. Si luz verde y luz roja están prendidas, luz roja indica alimentación de energía del Wi-Fi y luz verde indica que hay buena conexión, que hay comunicación con el módem. La aplicación para monitorear el inversor es la PV Pro. Desde la aplicación se lo puede monitorear y se lo puede configurar. Tienen la página acá que se la agregamos para entrar desde la PC a PV Pro. Podemos acá ver el ejemplo de una planta que estamos monitoreando. Podemos ver el estado actual de la planta. Podemos ver los errores que tuvo, el historial. De Device List podemos seleccionar el inverter. Podemos ir a la parte de More y seleccionar el parámetro de setting y desde acá configurar los distintos parámetros de funcionamiento del equipo. Aparecen de una forma distinta a lo que se fue viendo en las pantallas, pero se puede configurar todo el equipo exactamente como se vio en las pantallas. Bueno, todo lo que queríamos presentar y queríamos capacitar a ustedes en lo que es el inversor híbrido. Estamos abiertos a las consultas que sean necesarias. Preguntas en el chat no hay, así que esperemos.
Si tienen alguna consulta. Buenas tardes. Una pregunta. En el caso de los inversores trifásicos, vamos a llamarlo desbalance, esta tolerancia del desbalance de cargas, es cuando eh, o está hecho para cargas, por ejemplo, domiciliares o comerciales que no son motores, sino que son cargas monofásicas. Claro, cuando usted tiene, por ejemplo, una instalación que es alimentación trifásica, pero las cargas no son puro trifásica o puro monofásica, ¿no? Hay mezcla de las dos. Por lo general, el inversor, como el inversor está en paralelo con las cargas, para el inversor, si es un on-grid, el inversor genera la misma potencia en cada fase. Pero estos modelos de híbridos pueden balancear, pueden regular la potencia de cada fase hasta un límite, ¿no? Perdón, Diego. Sí, claro. Yo consulté, la verdad que si lo respondiste no lo escuché. Había consultado dos cosas inicialmente. Sí. Cuando describías el manual, hablaban de cooler inteligente. Quería saber cuál era la prestación específica. Y consulté sobre la instalación de la previsión para un eólico a futuro, si hay condicionamientos con eso. Puede ser que justo fue cuando el audio no funcionaba. Sí. Sí, el cooler inteligente quiere decir que tiene velocidad variable. Perfecto. Y el generador eólico, la verdad que nosotros en su momento yo consulté al proveedor y me dijo que no era compatible con generación eólica. Bien, perfecto. Ok. Sí. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? ¿Hay algo que quieran repasar de la presentación? No, de mi parte, bueno, me quedo saber, más allá que me decís que no es compatible con el eólico, si tiene una explicación técnica, saber con la ciencia cierta. Y por otro lado, nosotros la semana que viene vamos a estar instalando dos chisajes trifásicos híbridos de 14 en paralelo. Si hay alguna observación especial que nos quieres adelantar, más allá de que te contactemos posiblemente por privado. Sí. Como sabés, no hay problema a todos les digo también lo mismo. No hay problema cuando tienen una instalación que nos avisen con tiempo, así lo agendamos, lo programamos y los asistimos sin problema. Respecto a los generadores eólicos, la verdad, Claudio, que yo soy un entusiasta de esa idea, me gusta mucho la idea de que los equipos puedan funcionar no solamente con energía solar, sino con eólica. ¿Cuál es la realidad? Los equipos eólicos que hay hoy por hoy, en el rango de potencia de los que serían compatibles con estos equipos híbridos o en general, son de salida de corriente continua. ¿Qué quiere decir? El eólico tiene un generador, que por lo general es un generador sincrónico, genera corriente alterna de cualquier frecuencia y de cualquier intensidad y tensión. Esa corriente alterna pasa por un regulador y pasa por un rectificador. Y ese rectificador la convierte en continua. Pero esa corriente continua, para lo único que sirve es para cargar un banco de baterías de plomo o de gel a través de un regulador. Y ese banco de plomo vos lo podrías asociar al generador, a cualquier inversor. Esa es la única forma de asociarlo. ¿Por qué? Porque esa fuente de corriente continua, vos no la podés conectar a un string. Porque no tiene
no es una señal de corriente continua que tenga el mismo comportamiento que un string. Si bien el string es de corriente continua, una fuente rectificada no es igual a un string. Correcto, está de acuerdo. Entonces, nosotros le consultamos al proveedor. El proveedor, obviamente, que tiene sus reservas, ¿no? Y no te lo recomienda. ¿No? Ellos mismos no lo tienen probado. Perfecto, gracias, Diego. Y respecto a lo otro, en inversores en paralelo, exactamente lo que repasamos acá. No hay otra cosa que decir. Repasar todos los cables de comunicación. Yo no apliqué, viste, detalle por detalle de los cables de comunicación, pero está en el manual, está el detalle por detalle. Perfecto, Con ese está, sí, cable. sí. Ok. Pero sí, el tema eólico, te digo la verdad que a mí me gusta, pero bueno, todavía no lo pudimos resolver. Federico pregunta si ningún Sí. inversor es compatible o solo este no es compatible con eólico. No, es que no es un tema de inversores, es un tema de los generadores eólicos que hay, en el rango de potencias que hay. Todos los eólicos que hay son de este tipo que les mencioné. Son pequeños generadores asincrónicos que por lo general no tienen más de 1 kilowatt y rectifican a continua y cargan baterías. ¿Por qué? Porque están diseñados para lo que nosotros antes hacíamos con solar. ¿Se acuerdan que hacíamos con solar, paneles solares, regulador de carga y baterías? Bueno, esto es lo mismo. Están diseñados para ese tipo de instalaciones, para instalaciones off-grid de poca potencia. Lo ideal que sería tener un generador eólico que tenga una frecuencia constante, una tensión regulada en 220 volts, una señal de onda perfecta, y eso no hay en el mercado. Si ustedes consiguen un eólico que tenga esa salida, que tenga frecuencia de red constante en el tiempo, frecuencia constante. Es difícil porque la velocidad de viento varía. Después, que tenga tensión constante, también te varía porque al variar la velocidad de viento, al variar el par, el torque que reciben las aspas en el generador, también te varía la corriente. O sea, hay muchos parámetros que varían en el generador eólico. Por eso no son compatibles para alimentarlo directamente con red. O sea, de generador directamente a inversor. Y uno está obligado, la mayoría de estos equipos, ¿qué hacen? Convierten esa energía alterna, que es muy variable, la convierten a continua, y de continua cargan baterías, y en todo caso de batería va de vuelta, ahí sí, a través de un inversor, se convierte de vuelta a alta. Diego, Sí, ¿cómo andás? Marcel, ¿cómo andás? Todo bien. Sí, posiblemente tengamos que instalar un chisaje de 6 híbrido, monofásico. Y la consulta que te quería hacer, ahí es una zona residencial en un barrio cerrado, creo que todavía no tienen medidor. ¿Vos recomendás que se libere y quede inyectando, por ejemplo, o no, por las dudas? Porque como que tienen un controlador, digamos, central, ¿viste? Y no sé cómo le están No, cobrando la tarifa. Eso ahora voy a averiguar. Y después, respecto a la batería, va a ir una Moon de 10, ¿viste? Un mural. Para ese caso, ¿sabes que no va ningún tipo de corte, ¿no? De protección entre los bornes y la batería? Viste que en las VGL solemos poner fusibles y seccionador. no, digamos, es una seguridad secundaria. Es recomendable que le ponga fusibles. Ok. Es recomendable, pero al ser con control BMS, la propia batería se autocontrola. Claro, por eso te quería hacer la consulta, porque No, como vi que como tiene conexión ya de edad, de información, dije, bueno, por ahí no o sea, hace falta ese. es recomendable que como seguridad tenga fusibles, sí, pero la BMS, la batería de litio con BMS tiene
digamos, en caso de alguna falla se corta sola. Bien. Y respecto a la inyección, ¿me ibas a decir algo? Respecto a la inyección, no, te recomiendo que no inyectes. Ah, ok. Ok, bueno, sea, que genere lo que va a ir al consumo nada más, entonces. Sí, no vas a tener problema, colocás los CT y listo. Listo. Se programa para que no inyecte. Exacto. Ok. Perfecto. Listo, Diego. Gracias. No, gracias. Bueno, si nadie tiene más una consulta, damos por finalizada el encuentro. Les agradecemos mucho desde Vega Energy por participar. Y bueno, los Gracias. esperamos. Gracias, Diego. La verdad vino bien todo esto. ¿Eh? Muchas gracias, Dado muy bueno. feedback. Muchas gracias. Lo vamos a volver a repetir, siempre es necesario. Gracias por el tiempo. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chao, gracias. Nos vemos. Chao, Adiós. Muchas gracias. chao. Chao. Perfecto, chao, hasta luego.